Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. Durante la próxima hora vamos a estar discutiendo con nuestro prestigioso panel todo lo que acontece en materia energética. Y hoy el tema es, atención, ¿qué va a pasar con el precio de los combustibles? Vaya pregunta, ¿no? Esto es clave para tu economía y también para la del país. A ver, para repasar algo, en lo que va de este año ha acumulado subas periódicas y muchas veces sorpresivas, de las que no nos gustan tanto. La nafta y el gasoil tienen precios ligados al valor del petróleo en el mundo. Sin embargo, Argentina, como siempre, tiene sus particularidades, por llamarlo de alguna manera. Acá estos precios difícilmente bajen, pase lo que pase con el crudo en todo el mundo. Por eso te vamos a contar también qué sucede antes de que el combustible llegue al surtidor. Petroleras, refinadoras y estaciones de servicio forman parte de un mismo universo, pero no siempre son amigas. Y la pregunta es también, ¿quién se está llevando en este caso la parte del león? Vamos a analizar la gran diferencia de precio que hay entre las provincias. Y en definitiva, ¿es posible poder acortar esta brecha? Vamos a conversar con Gabriel Bornoroni, presidente de SECHA. SECHA es la confederación que reúne a los expendedores de combustibles de todo el país y representa, si se quiere, al último eslabón de esta cadena estratégica. Y también vamos a discutir con el consultor Ignacio Barús, exdirector nacional de refinación y comercialización, qué puede pasar de ahora en más. Y el plus, como siempre, te tenés que quedar hasta el final de nuestro programa porque te vamos a revelar lo que pocos saben sobre el mundo de la energía. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Bueno, siempre nos han dicho que aumentan las naftas e inexorablemente aumentan otros precios de la cadena productiva. Te vamos a contestar si esto es verdad o no. Y también qué va a pasar con los precios en este contexto de pandemia. Pero antes, auspicia este segmento Tecpetrol, la energía nos conecta. Y como todas las noches le damos la bienvenida a Cledis Candelaresi. Hola Cledis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, muy bien. Muy entusiasmada por el tema que estás proponiendo para esta noche. Bueno, gran repercusión ha tenido el programa anterior y ahí seguimos por nuestro caminito directamente desde la provincia de Neuquén, el señor periodista Carlos Seguía. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bueno, bien. Y el ingeniero contento. José Luis Sureda. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, buenas noches. dispuestos a responder muchas preguntas. Decíamos, ¿qué se paga? ¿Cuántas cosas más estamos pagando cuando vamos a una estación de servicio y pagamos la nafta? Y además, porque hay diferencia en algunas provincias, va a seguir habiendo aumentos a lo largo del año. Cualquier inquietud, consejo o sugerencia que tengas, te puedes comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp 11 31 22 41 68. Allí están planteadas todas las preguntas. Pero bueno, antes que nada, vamos con otro auspicio, porque Pan American Energy también nos acompaña en Energía Argentina, El Debate. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Acordate que nuestro objetivo es hacer un programa dinámico, didáctico, pero fundamentalmente con mucha información de lo que acontece a la energía, con la energía argentina, y por eso estamos debatiendo, queremos aprender nosotros también, por lo menos en mi caso, y antes de desmenuzar las placas, de ir al detalle, ya está Cledis aquí en la pantalla. Cledis, para ir a la pregunta disparadora, ¿de quién nos tenemos que acordar? ¿Quién fija los precios de los combustibles en la Argentina? Bueno, la verdad es que no hay nadie que lo fije porque estos precios, a diferencia de lo que ocurre con la luz y el gas, son precios libres desde el punto de vista formal. Ajá. Porque en la realidad hay un montón de acciones desde el gobierno y eventuales acuerdos, aunque no estén escritos y rubricados entre las empresas, que hacen que los precios en surtidor resulten de un modo o del otro. Ajá. No nos olvidemos allá lo que vos decías en la apertura, que es muy cierto, el precio de los combustibles depende de lo que vale el petróleo. El petróleo en el mundo. Argentina tiene algún link con lo que pasa, con lo que cuesta el petróleo en el mundo, pero tiene algún link, no significa que esté emparentado. Claro. Y te voy a dar un ejemplo, siempre nuestros números van a ser generales y redondeados. Si el petróleo Brent, que se usa acá para fabricar naftas en el mundo, está a $66, acá se paga un poco más de 50. Si la Argentina tiene también esa particularidad, ese maridaje con el mundo es de alguna manera relativo. Y hay un problema, porque vos fíjate, estoy hablando, cuando hablamos de maridaje con el mundo, decimos que el petróleo en la Argentina tiene un valor fijado en dólares. Sin embargo, los combustibles en el surtidor tienen un valor fijado en pesos. Y ahí ya tenés una disyuntiva que te genera un montón de complicaciones técnicas y obligan a tomar decisiones políticas que suelen ser bastante complejas y urticantes. Claro, a ¿no? ver, y yendo a eso, Cledis, ¿se puede avisorar con esto que estás contando qué es lo que va a hacer el gobierno, por lo menos en este año que siempre repetimos que es electoral, que todos se cuidan? Bueno, a ver, yo te puedo decir qué está buscando hacer el gobierno, Sí. y pensemos una cuestión, una consigna. El precio, vuelvo al precio del petróleo en la Argentina, no está fijado en función de los costos de producción. No importa cuánto cuesta producir petróleo en Argentina, sino que hay una referencia, cuánto se paga el petróleo en el mundo. Aunque nos cueste exactamente lo mismo que afuera, esa es la referencia. El gobierno sabe que si rompe esa ligazón, no va a haber estímulo para que las empresas, las petroleras, inviertan y se pueda aumentar la producción de crudo en la Argentina. Pero al mismo tiempo, si permite que acá el petróleo cueste exactamente lo mismo que cuesta en el mercado internacional, es muy factible que se disparen los precios en el surtidor. Entonces hoy lo que está buscando el gobierno es una especie de fórmula. Está tratando de hacer una alquimia muy difícil como para que haya precios atractivos para que las productoras de petróleo produzcan, pero sin que esto signifique un alza tan importante en el precio de los combustibles, que te digo, en el último año ya subieron un 50%. Y te añado una cosita más, Guillermo, que tiene que ver con la dinámica compleja del sector, donde vos tenés muchas empresas. Algunas solamente producen, otras solamente refinan, y hay otras que lo hacen todo, las famosas empresas integradas como YPF y Pan American Energy. Vos lo decías muy bien en la presentación, no son todas amigas, ¿eh? Sí, porque la que tiene que ir a comprar petróleo, porque no lo produce, va a querer Claro. que sea lo más barato posible, y todas quieren vender al exterior, exportar todo lo que se pueda, porque suele ser más rentable exportar que vender adentro. Suele ser. Sí. Bueno, Hay algunas particularidades. ahora lo vamos a hablar. Todo un desafío, ¿no? El que tiene el gobierno por delante. Por eso yo te decía que acá en Argentina el debate, en lo que tiene que ver con nuestra energía, vas a aprender a leer muchas cosas que llegan a tu casa y que tienen detalles muy rigurosos, muy meticulosos, a los que a lo mejor no les prestás atención. Por eso en estas 3 placas hay 3 preguntas que son disparadoras con estos títulos. La primera de ellas, Cledis, ¿cómo se compone el precio de la nafta y del gasoil y qué estamos pagando cada vez, por ejemplo, que vamos a una estación de servicio? Bueno, acá tenemos 2 ejemplos de dos combustibles, la nafta super y el gasoil. Fíjate que en el caso de la nafta, 40% de impuestos, 7% de biocombustibles, y esto es importante, que sepamos que hay una mezcla, un corte de un combustible que es ecológico. No se produce a partir del petróleo, sino de la caña de azúcar, de la soja, etcétera, etcétera. Tenemos el margen de los estacioneros, que está en promedio de quienes expenden, quienes venden el combustible, que es un 12%. El dueño de la estación de servicio ya lleva el 12%. Exactamente, Ajá. exactamente. Y la nafta, propiamente dicha, implica el 41% del precio. ¿Qué puede pasar? Que se muevan
algunos de estos componentes de manera individual. Por ejemplo, hubo aumentos que tuvieron que ver con el ajuste solamente en el precio de los biocombustibles, que esa es otra industria grande, importante, compleja, de la que en algún momento vamos a hablar. Y una estructura similar ocurre con la del gasoil. Será hay una alta proporción. Cuando hablamos de impuestos nacionales, hablamos de impuestos también que son provinciales, de distintas jurisdicciones y de impuestos específicos que gravan exclusivamente a los biocombustibles. Combustibles, perdón. Gledys, la segunda placa dice, o se pregunta, ¿qué pasó con los precios en los últimos tiempos? Hablamos de incrementos que, como venimos diciendo, ponen mayor presión a la inflación. Otra de las problemáticas más importantes que tiene este gobierno y que lo han tenido los anteriores, por cierto, ¿no? Bueno, si querés, vemos acá una curva. ¿Cuántos se dispararon? ¿Cuánto se disparó la nafta? 209%, 251% aumentó el precio de los combustibles. Es un corte arbitrario. Estamos hablando de marzo del 2018. Y permitime decirte algo. Sí. ¿Qué suele pasar con el consumo? A veces es indiferente al aumento importante de los combustibles. Lo era hasta los 10 años previos al 2018, aumentaban los precios de la nafta y se consumía igual. A partir de ese momento sí hubo algún ajuste y muchos consumidores del premium se fueron a las naftas super, por ejemplo, para poder economizar. Claro. Pero miramos, esto subieron los combustibles. ¿Qué pasó con algunos otros puntos de referencia? El IPC, el índice de precios al consumidor, subió 224%. Podemos decir que los combustibles más o menos estuvieron a tono con lo que pasó con la inflación. Pero ¿qué pasó con el dólar? Que es un componente que siempre talla en los combustibles. Aumentó desde marzo del 2018 hasta este marzo 350%. Bien, la tercera placa, atención. Vamos a completar este informe con algo que experimentamos cada vez que viajamos, que es la disparidad de precios que se encuentran en distintos lugares del territorio nacional. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe? Bueno, a mí me parece que mi propuesta es que veamos la diferencia que hay en estas provincias. Es decir, en cada jurisdicción la nafta tiene un precio diferente. Hay componentes impositivos que son locales, que eso también influyen. Hay márgenes de comercializadores que también influyen, pero me parece que tenemos un invitado que es la persona ideal para poder responder a esta pregunta. Exactamente, Gledys. Con este panorama que ya está planteado en Energía Argentina el debate, vamos a recibir ahora al doctor Gabriel Bornoroni. Él es presidente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, que reúne a los expendedores de combustibles de todo el país. Por eso quiero ya abrir el debate con nuestro invitado, con Gabriel, fundamentalmente con la pregunta que nos hacíamos al principio del programa respecto de si es un mito o es una realidad taxativa que si aumenta el precio de la nafta o de los combustibles, aumenta todo lo demás. Bueno, ya hecha la presentación, te pregunto, Gabriel, ¿nos estás recibiendo bien? Muy buenas noches. Muy buenas noches, perfecto, Guillermo, muy bien. Bueno, aquí planteábamos un interrogante, si es mito o realidad, en cuanto a que si aumenta el precio de la nafta o de los combustibles, después aumenta todo lo demás y es un problema para el bolsillo de millones de argentinos. ¿Es esto cierto? Bueno, nosotros en el informe que hacemos mensualmente, empezamos a introducir el impacto que tienen el aumento de los combustibles en el índice de precio del consumidor. Un poco para ver si realmente es un mito o una realidad. La realidad es que cualquier cosa que aumenta tiene un impacto en el índice de precio del consumidor. Ahora, lo que hay que saber es si es directamente proporcional al aumento del combustible lo que impacta en el índice de precio del consumidor. En la última estadística que nosotros realizamos, que lo sacamos de la realidad y lo hace un economista para que todo tenga, si se quiere, un poco de rigor científico para que cualquiera lo pueda contrastar. Cada 10% de aumento en los combustibles tiene un impacto en el índice de precio del consumidor en promedio de un 0,45%. O sea que no llega al 1% cuando aumenta el 10% el precio en los combustibles. Claro. Bueno, acá estoy con un panel de primera que también quiere participar. Carlos, Gledys, José Luis, podemos preguntar, ¿eh? Perdón, una acotación respecto del precio y del impacto. En realidad, a ustedes como estaciones de servicio, la verdad que los aumentos les favorecen,
porque tienen un margen que es proporcional al aumento. Efectivamente, las estaciones de servicio tienen un margen que es proporcional al aumento, proporcional al precio final de los combustibles más que del aumento. Por eso les conviene. Cuanto más aumenta, ustedes están más cómodos. Sí, a nosotros lo que nos conviene es que cada vez vendamos más. Nosotros, yo siempre lo digo, vendemos volumen. Mientras el volumen nuestro no se caiga, nos conviene, y si aumentamos el volumen, mejor. La cuestión de los volúmenes es lo que impacta directamente en las estaciones de servicio más que el precio final de los combustibles. Es marginal la ecuación que nosotros tenemos por el aumento, ¿no? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Yo ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pensaba que era al revés, ¿no? Yo creo que cuanto menos aumente mejor porque se vende más cantidad de nafta y ustedes van a cobrar un porcentaje justamente sobre el volumen. O sea que creo que cuando hay un aumento y la gente compra menos, ustedes el volumen es lo que no les va a favorecer. Esto por un lado. Y por el otro lado, dos preguntas juntas quería hacerte. Vos recién decías, impacta el 0, no sé cuánto, el 10% que se aumente el combustible. Digo, ¿esto será quizás en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires? Porque eso influye mucho en el flete de las provincias. Te hablo yo que vivo en Neuquén. Y lo primero que te dicen los supermercados o la gente que tiene que comprar productos en Buenos Aires es, bueno, aumentó el combustible el 10%. A no ser que pase como está pasando ahora, que aumenta el combustible y de la noche a la mañana no se sabe por qué no aumenta nada, ¿no? Bueno, muy buenas las dos preguntas. La verdad que el tema de la actualización de los precios, los aumentos, a nosotros, no sé si lo expresé bien o no, mientras más volumen tenemos, a nosotros más nos conviene, digamos, volumen de litro, cantidad de litros, porque las estaciones de servicio, con el paso del tiempo, el volumen es lo que nos beneficia por el margen pequeño que tenemos, como todos saben. Igual es un negocio que elegimos, podemos cambiarnos de rubro si no nos gustaría. Y con respecto al flete, el flete es de acuerdo al índice de precio del consumidor nacional. Y yo no quiero entrar en discusión con ninguna cámara representante de camioneros, ni de flete, ni por el estilo. Lo único que digo es que nosotros lo hicimos en base al índice de precio del consumidor nacional, lo que aumentó a nivel nacional un 10%, ¿cuál es la incidencia que tiene? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque también, la verdad que, a ver, para decir la realidad a la gente, nos hemos cansado de escuchar que aumenta el pan y dicen, y aumentó el combustible. Y aumenta la leche y aumentó el combustible. Y todo lo que aumenta, y porque aumentó el combustible. Bueno, ¿cuál es la incidencia que tienen cada uno de los productos? Por eso es que empezamos a decirlo, no para generar polémica, sino para que como ciudadanos, todos, estemos bien informados, porque es fácil decir que aumenta la carne porque aumentó el combustible. Entonces, directamente todo lo que aumenta porque aumenta el combustible, y el año pasado el combustible aumentó un 20%. Entonces, y no aumentó eso el resto de los productos. No. Por eso que surgió el tema de que empecemos a ver cuál es el aumento de los combustibles, a ver cuánto impacta en el precio final. Seguro. José Luis. Sí, unas preguntas, por favor, Gabriel. Ustedes venden el producto y venden la competencia también, no pocas veces. Venden GNC y venden combustibles líquidos. Entonces, a ver, ¿cuánto impacta el hecho de que, por ejemplo, el gas natural esté con un precio congelado y aumente el precio de los combustibles? ¿Cómo impacta eso en el negocio de ustedes, en el negocio completo? Bueno, excelente la pregunta, porque justamente ahora se está produciendo digamos, masivamente está habiendo conversiones de vehículos a GNC, lo cual es positivo en una parte, porque bueno, es un poco más ecológico el GNC y es más barato, es un producto más económico. El impacto en las estaciones de servicio es muy bajo, hubo 7.000 conversiones más a las que ya tenemos. La verdad que es positivo dentro de la Argentina que haya un combustible alternativo
más económico. Lo que está por suceder es que está por dejar de estar congelado, quedamos afuera del plan de 2024, el plan gas 2024, y está por tener una actualización el precio final del GNC. Evidentemente, por esto que bien comentabas vos, viene con un congelamiento de hace prácticamente 2 años. Y justamente hablando hablando del invierno y hablando también del precio del GNC, ¿están teniendo dificultades para conseguir contratos directamente con comercializadores o con productores? ¿Ven alguna amenaza en el abastecimiento? ¿Algún problema que pueda interrumpir la velocidad de conversión de vehículos? ¿Cómo ven el tema abastecimiento de GNC en el corto plazo, Gabriel? Bueno, es que las dos preguntas son muy buenas y la verdad que sí, hemos tenido varias reuniones con el Energas y Secretaría de Energía. Nos han transmitido la tranquilidad para que le transmitamos tanto a los expendedores de GNC como al público en general de que gas no va a faltar, pero sí hay una realidad, como quedamos afuera del plan 2024, hay algunas comercializadoras que en algunas zonas donde hay principalmente gas del norte han decidido por el momento no hacer oferta. Por eso está trabajando la Secretaría de Energía para ver si IASA interviene y vende ese gas que en algunas provincias no estaría vendiendo ninguna comercializadora. Ahora, disculpen, ¿ustedes las estaciones de servicio están conversando con el gobierno o tienen alguna intervención en las conversaciones para la fijación, aunque sea en términos oficiosos, no con una norma, del precio de los combustibles? ¿Tienen alguna incidencia o alguna conversación abierta en ese sentido? ¿Y les importa en caso que no tengan una conversación? Bueno, que nos importa, evidentemente nos importa porque nosotros estamos dentro del rubro y podemos llevarle lo que le pasa al ciudadano común cuando llega a la estación de servicio y tiene que cargar combustible y cuáles son, digamos, el traslado de los productos premium de la gente que consumidor que consume premium a la Nafta Super y al GNC después por un tema de precio. Pero no tenemos ningún tipo de incidencia en el precio final y lo digo para que todos los argentinos entendamos. Nosotros nos enteramos de la actualización del precio cuando se nos cambia el precio en el surtidor directamente. YPF nos cambia el precio en el surtidor, o sea, nos enteramos cuando son las 12:10 y 5 minutos y nos cambió el precio en el surtidor. Así que incidencia no tenemos, pero siempre le hemos pedido a todos los gobiernos de que nos hagan participar de la mesa final, que es la mesa de hidrocarburos, para que nosotros podamos llevar y expresar lo que le está pasando directamente al consumidor y el último eslabón de la cadena de comercialización que somos las estaciones de servicio, ¿no? Claro. O sea que nadie debería acordarse de ningún familiar tuyo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque no, si cambia directamente el surtidor no tenemos nada que ver. Gabriel, claro. La mía es cortita, ¿no? En base a las restricciones que se están viviendo, ¿ustedes podrían llegar a soportar cierre de estaciones de servicio y en tal caso tuvieron o van a tener ayuda del gobierno? ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, la verdad que estamos preparándonos. El año pasado fue muy triste para nosotros. Nosotros tuvimos, apenas empezó la pandemia, abril una caída de un 90%, fue lentamente recuperándose. Hoy estamos en una caída comparativamente de febrero a febrero de un 11%. Si bien este febrero fue mejor, tuvimos un repunte de enero a febrero de un 3,9%, pero tenemos una caída interanual de un 11% por una cuestión de la restricción y las pymes que, bueno, quedaron en el camino. Claro. Si nosotros lo resistiríamos, el 70%, para no decir 80%, de las estaciones de servicio de la Argentina, que son 5.000, están con deudas o préstamos que han pedido para poder superar esta crisis, porque una caída de un 90% que después se fue recuperando
es una caída muy importante. Y como decía al principio, vendemos volumen. Que se nos caiga un 10% y que venimos con esa caída es mucho para nosotros. Así que si volvemos con las restricciones fuertes, vamos a estar en una cuestión de crisis importante, un sector que tiene 65.000 trabajadores y que en la pandemia del año pasado no hemos despedido a nadie, conservamos todos los puestos de trabajo, somos servicio esencial, creemos que somos parte de todo esto, que hay que dar soluciones. Ahora, si nosotros no entendemos que los impuestos, porque tuvimos ATP, pero lo que no, todas las pymes, y no solo las estaciones de servicio, lo que más le produce perjuicio son la cantidad de impuestos. Trabajó todos los gobiernos provinciales, municipal y nacional al 50%, pero los impuestos siguieron llegando igual para todos. Claro, claro. Carlos, apelando a tu brevedad, sí, porque nos quedan 2 minutos. Cortito nada más. Primero, una que me parece que es importante dejarle claro a la gente lo que decía recién Gabriel, que el precio de la nafta no debería influir en el costo, aunque Gabriel no quiera pelearse con nadie, pero esto lo tenemos que decir. Y segundo, quiero sumarle algo de lo que decía Gabriel, que comparto absolutamente, no solamente que han vendido menos volumen, sino que además han tenido que absorber aumentos en el personal que trabaja en las estaciones de servicio. Por eso me parece lo importante de remarcar esto, ¿no? Que no solamente han trabajado prácticamente a pérdida, sino que han tenido no solamente que no echar a ningún trabajador, sino además absorber los aumentos. Seguro. Cledis. Sí, más allá de la coyuntura pandémica que ha disminuido la actividad, cuando sube el precio de los combustibles, ¿ustedes notan que se resiente el consumo o es indiferente? Sinceramente eso es un tema que recurrentemente nos preguntan y es indiferente porque se actualizan los precios y tenemos eso que sucede cuando se enteran todos que va a aumentar el precio. Hay gente que carga, tenemos 3-4 días de que se consume un poco menos porque la gente cargó antes, pero no afecta en el consumo del ciudadano común, ¿no? Claro. Bueno, queremos agradecerle a Gabriel Bornoroni. Gracias por tus respuestas. Vos ponderaste las preguntas de nuestros columnistas. Nosotros creemos que han sido muy completas tus respuestas y nos volveremos a encontrar seguramente a lo largo del año, ¿no? Muchas gracias por Al contrario, muchas gracias a usted, Guillermo, un gusto, y a todo el panel excelente que tenés ahí. Enseguida continuamos con más Energía Argentina, el debate. No se vayan. Acá estamos de vuelta, esto es Energía Argentina, el debate. En instantes con nosotros Ignacio Barús, quien fue director nacional de refinación y comercialización. Enseguida nos va a despejar todas las dudas. Acordate, si querés participar con nosotros, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Grabate el número 11 31 22 41 68. Voy de vuelta, 11 31 22 41 68. Antes de iniciar este bloque, queremos agradecer a la queridísima provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina, el debate. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Bueno, bienvenido, Ignacio Barús. Gracias por estar en nuestro programa. Yo decía que fuiste director nacional de refinación y comercialización. Y escuchen entre qué fechas. Entre el año 2015 y el 2020. O sea que agarraste la última parte del gobierno de Cristina, todo el gobierno de Mauricio Macri y la primera parte del gobierno de Alberto Fernández. Vaya particularidad. Ahora nos vas a contar esta experiencia, ¿sí? Bueno, pero antes queremos decirle gracias a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina, el debate. Podés conocerlos en este spot, mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Bueno, Ignacio, ahora sí, en base a tu experiencia, a lo que estás viendo, vamos a la madre de todas las preguntas en este programa
en la noche de hoy. ¿Qué pensás que va a pasar con el precio de los combustibles? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Guillermo, y al equipo, prestigioso equipo. Una gran pregunta. ¿Que tiene respuesta? La respuesta, la verdad que es muy difícil. En principio, lo que me gustaría decir es, las respuestas están abiertas, dependerán en gran medida del gobierno y en términos generales podríamos volver a repetir la historia de los últimos 20 años, donde la regla general fue la incertidumbre, o otro camino podría ser generar un marco de estabilidad, como últimamente se está escuchando en varios funcionarios y gente del sector, que se está hablando mucho de una ley que fomente las inversiones. Yo creo que esa podría ser otra salida y poder romper con estos 20 años de incertidumbre. Perdón, Ignacio, pero sin embargo vos sabés que tengo datos por hablar y por conversar con las empresas. No están muy convencidas, ni les seduce demasiado ninguna norma que vaya a fijar el precio de los combustibles de manera directa o indirecta. Prefieren libre mercado. ¿Cómo ves vos? ¿Vos creés que hay una norma que puede regular el precio de los combustibles y que sea aceptado por todos los actores de la cadena, productores, refinadores? ¿Es posible? Las normas ya existen de alguna manera. Las normas están en la ley 17319 y en los decretos de regulación de principios de los 90, que establecen que los precios deben estar vinculados a los precios internacionales. Esa es la norma. Cuando hablo de dar certezas o estabilidad, es precisamente la construcción de confianza para tener un marco regulatorio creíble y estable. Yo creo que eso es tal vez lo que falta, reafirmar ese compromiso, que no necesariamente significa un beneficio particular para los productores o para los consumidores, sino que creo que es reducir la incertidumbre y ahí finalmente beneficiar a todas las partes involucradas. Yo quería hacer un comentario ahí, Ignacio. Una cosa es regular un precio y otra cosa es fijarlo políticamente. Y Argentina ni siquiera lo regula, lo fija políticamente a los precios. Entonces, si yo soy un petrolero, un empresario, y tengo que decidir una inversión que tiene un largo tiempo de repago, lo primero que voy a ver es, perfecto, si los precios están atados al mercado, yo sé cómo defenderme y tomo mi riesgo. Ahora, si los precios los va a fijar políticamente, la política se va a encargar de los precios, es imposible que uno pueda evaluar ese proyecto. ¿Cuál es la respuesta ante esa incertidumbre? No invierto. Entonces, tenés un compromiso permanente entre precio y nivel de inversión, lo cual no quiere decir que vayamos a necesitar un precio exorbitante para lograr la inversión. Lo que se necesita es confianza, pero la confianza no se logra por una ley. Perdón, ¿no? Pero una acotación y a lo mejor Ignacio tiene algo para decir. A ver, yo comprendo y escucho de boca de las propias empresas el afán de que no haya regulaciones, de que el precio sea libre o se fije por el mercado. Pero las mismas empresas, cuando por ejemplo el precio del internacional del barril cae mucho, piden al gobierno que garantice un precio sostén. En el caso del petróleo ocurre lo mismo con el gas. Entonces, no quiero al Estado en alguna circunstancia, pero sí quiero cuando la situación no me conviene. No sé, Ignacio, cómo lo viste vos como funcionario de esa situación. Igual voy a dejar que conteste Ignacio, pero y después le quiero hacer una pregunta. Yo no creo lo que decís, Cledis, porque a ver, las empresas soportan, bueno, es el debate. Es el debate. Está muy bien que no pero quiero escuchar lo que dice Ignacio con ese tema y después venís vos. Insisto. Sí. Dale, Ignacio. La realidad es que en los últimos 10 años, ya para acotar un poco el periodo, porque si no se hace muy largo, en los últimos 10 años tuvimos de todo.
por ejemplo, durante los años 2015, 2016, 2017, y tuvimos precios locales superiores, y 2020, el año pasado también, tuvimos precios locales superiores a los internacionales. El barril criollo, por ejemplo. El barril criollo. Realmente, alguna empresa puede ser que lo pida. Alguna empresa puede ser que lo pida. Pero creo que lo que las empresas piden son reglas de juego a largo plazo. Y como decía muy bien... Reglas claras. Reglas no claras. tanto la ayuda del Estado, sino reglas claras a largo plazo. Reglas claras. Y como decía muy bien José Luis, o sea, esto no significa tener certidumbre sobre precios, es tener certidumbre sobre reglas. La incertidumbre sobre los precios, las empresas las saben manejar. Las manejan en todos los lugares del mundo. Lo que no se puede manejar es la incertidumbre sobre las reglas. Y en los últimos 20 años, para ir a cuestiones bien concretas, tuvimos 12 acuerdos de precios. A veces en perjuicio de los consumidores y a veces en perjuicio de las empresas. Tuvimos 12 modificaciones de los derechos de exportación. Tuvimos 2 decretos regulando precios. O sea, más de una medida significativa que alteró los precios. Y esto finalmente creo que no le conviene a nadie, porque los consumidores tampoco son beneficiados, porque este tipo de reglas también significa menor competencia en toda la cadena y finalmente también costos más elevados y precios más elevados para el consumidor, sin impuestos. Por eso yo te decía, siguiendo la línea de lo que decía José Luis, yo creo que el problema en la Argentina no es el marco regulatorio, es el marco político. Esto es lo que están viendo las empresas, creo yo. Y además sumale a esto que vos contabas recién, algo que yo veo en Neuquén, que el costo de las empresas no es solamente lo que podamos ponerle desde la política, sino además los gremios, los cortes, por ejemplo, de mapuches o pseudos mapuches que piden servidumbre porque pasa un caño por abajo. Y todos esos también son costos que influyen en esto que estamos pagando todos los argentinos. Sí, por supuesto. Ese es el otro gran tema también. No se trata a veces de quién soporta los mayores costos, si el productor, si el refinador, si el consumidor o el Estado. También hay que trabajar mucho en cuestiones de eficiencia, reducción de costos y a lo largo de toda la cadena. Perdón, pero a propósito de eso, vos lo mencionaste, porque los productores muchas veces le echan la culpa a los refinadores, y digamos, ¿quién se lleva la parte del león en el negocio? Dicen, el problema es el margen de refinación. Los refinadores dicen, no, el problema es el valor del crudo que tenemos que comprar nosotros. Desde tu perspectiva y con tu experiencia, ¿quién se lleva la parte del león? Yo creo que realmente en Argentina nadie se lleva la parte del león. Realmente. Lo que no significa que no gane nadie. No. A ver, todos ganan. Claro. Todos ganan. Pero no de la proporción que uno idealiza. Creo que nadie se lleva la parte del león. Creo que en general perdemos todos. A ver, de todas formas hay números concretos también. A ver, si tenemos que decir qué pasó en los últimos 10 años, claramente los productores de crudo recibieron un precio inferior al precio internacional. En los últimos 10 años, en promedio, de eso no hay ninguna duda. Comparando con Europa, unos $10 menos. Como decía bien Cledis en el primer bloque, el precio en surtidor se compone de tres conceptos. Petróleo crudo, aproximadamente 35%, impuestos, 35% en Argentina, y el 30% valor agregado de refinación y comercialización. Si en los últimos 10 años el petróleo crudo en Argentina estuvo $10 por debajo del petróleo crudo en Europa, el valor agregado de refinación y comercialización fue más elevado. Esto tampoco significa que las ganancias sean exorbitantes, porque muchas de ese valor agregado es costo. Y claramente los costos argentinos
por diversas circunstancias, costos logísticos, costos de almacenamiento, costos de comercialización, son más elevados que los costos de los países desarrollados. Por eso la nafta en Argentina en dólares puede ser más cara por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, en épocas, al menos en algunas épocas. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué en Estados Unidos, bueno, en algunos otros países, cuando baja el valor del petróleo, baja también el valor de la nafta, y acá en eso suele haber un divorcio? Bueno, en eso en parte tenés razón con tu comentario. A ver, en abril del año pasado hubiera sido una excelente señal, por lo menos a los consumidores, cuando el petróleo crudo cayó a $20 el barril. Bajar el precio. Bajar el precio. Claro. O sea, si creemos verdaderamente que las reglas son reglas del mercado, ahí había una gran oportunidad. ¿Por qué no se hizo? Bueno, decisión política. A ver, en parte decisión política, en parte porque también el tipo de cambio en Argentina siempre aumenta, entonces siempre se va a esperar que en algún momento... O sea, por el famoso por las dudas. Puede ser por el famoso por las dudas, pero a ver, acá es un punto central. Para generar confianza todos tenemos que estar convencidos de que ese es el camino. Claro. Y a veces, si queremos trabajar en el largo plazo, hay que hacer esfuerzos de corto plazo. Tal vez ahí hay una crítica en la generación de esa confianza. Vamos a aclarar una cosa también, ¿no? Me parece oportuno el comentario. El barril criollo no es una pretensión de las empresas. Lo que las empresas quisieran es mercado libre, como hay en gran parte del mundo. El barril criollo es un barril que es una suerte de impuesto en el sentido que es un sostén de las arcas provinciales. Es garantizarle a las provincias una determinada recaudación, porque las regalías están vinculadas directamente al precio del crudo. Entonces, sostener el precio del crudo es sostener el precio de las regalías. Y la otra cuestión, los impuestos también están vinculados al nivel de precio, con lo cual el Estado Nacional también tiene un interés económico en que eso ocurra. Eso seguro. Déjame terminar, Perdón. Si vos me decís, baja el precio del crudo, tenés que bajar el precio del petróleo, yo te aplaudo. Ahora, yo te voy a preguntar a vos, cuando el precio del barril se vaya a 70, ¿yo también lo voy a poder subir tan rápido o vos vas a intervenir? Y tenés que intervenir porque se descalabra la economía. Claro. Entonces, estamos en una situación que en realidad no estamos en un mercado libre, no tenemos una ley de variación de los precios internos, que sería una regulación, que puede ser peor o mejor, pero que serían predecibles, sino que tenemos precios fijados políticamente, a dedo. Hay elecciones, bueno, pisemos los precios, después vemos. Ese tipo de relaciones generan un comportamiento oportunístico también, porque apenas puedo aferrarme, voy a ganar todo lo que pueda, porque sé que mañana después me van a sacar a mí. Es que ese es el motivo de las empresas privadas, es ganar, maximizar su utilidad. Supuesto. Pero si, yo insisto, y me parece que en mi experiencia como periodista lo veo, cuando las cosas están bien, no quiero restricciones. Cuando las cosas no están bien, que el Estado me ayude. A ver, vamos a preguntarle. Él estuvo 5 años. No. A ver, el criterio que dice Cledis, ¿vos lo viviste? Yo creo verdaderamente que también hay que distinguir, a ver, tenemos un universo de empresas muy, muy variado. Creo que las empresas, a ver, de alguna manera están acostumbradas a lo que vivieron en los últimos 20 años, es el ecosistema que ven. Pero realmente yo creo que si se brinda un marco de reglas claras y estables a largo plazo, no tengo dudas que desearían estar en un ecosistema con precios vinculados al mercado. Sí, claro. El problema es que nunca va a existir eso a largo plazo. Este es el problema. Entonces, primero, a mí me preocupa mucho que nosotros en la Argentina
estigmaticemos a las empresas porque quieren ganar plata. Yo digo, cualquier tipo que pone un negocio quiere ganar plata, no solamente las empresas. Y está mal que quieran ganar plata, no, está bárbaro. Mientras el trabajador de esa empresa gane como tiene que ganar, mientras pague los impuestos que tiene que pagar, ¿cuál sería el problema que gane muchísima plata? Yo me pondría feliz. Claro. Ahora, el problema es lo que estás diciendo, que no hay reglas claras desde hace muchos años. Le corres el arco, no cada año, cada mes. Entonces, una empresa que venía a invertir dice, no, pero espera, flaco, ahora no puedo sacar los dólares del país, ahora resulta que cada tanta cantidad de trabajadores tengo que tener un delegado que se rasca todo el día y que le pago igual que un trabajador. ¿Cómo sería este país de raro? Somos el único país que tenemos más gremialistas que tipos que laburan. Entonces, esto también influye. Y yo estoy a favor de las empresas, aunque parezca loco. Yo estoy a favor de que el tipo... Y no hablo de empresas gigantes, hablo de la empresa más chiquita que quieras. Todo el mundo hace un negocio para ganar plata, nadie hace un negocio para perderla. Sí, yo me tomo en cuenta los años 90. Por ejemplo, vos nombraste Ignacio 89, 90 en adelante. En esos años la producción de petróleo de Argentina creció, no sé, 300.000 barriles por día, 400, 250, por ahí creció. Creció de unos 500 a unos 750, 800.000 barriles, con reglas claras. No se le pidió nada al gobierno, no había retenciones, los precios los fijaba el mercado, pero teníamos una gran ventaja, teníamos un peso que valía. ¿Y ganaban las empresas y ganaba el país? Pero por supuesto. Y agrego un dato, José Luis. Teníamos una balanza energética fuertemente positiva. Argentina llegó a tener 11.000 millones de dólares de superávit en la balanza energética. Y nosotros en el año 2014 cerramos con 7.000 millones abajo. Guillermo, quiero agregar un dato a lo que decía José Luis. Durante la década del 90 la producción creció de 500.000 a 750.000 barriles a una tasa del 4% anual, vinculado totalmente a los precios internacionales y con un precio del barril inferior a $20 en el mundo y en Argentina. Durante los últimos 20 años la producción cayó de 750.000 a 500.000 barriles, a una tasa del 2% anual y con precios muy superiores a $50 el barril. ¿Qué dilema? Esa es la gran... Porque si a $20 crecía, por lo tanto había renta, a 50 y pico se desalienta la producción. Porque había unas retenciones brutales y el Estado te sacaba toda la plata y además vos no sabés lo que va a pasar mañana. Porque hay discrecionalidad, no hay mercado, no hay riesgo comercial, hay riesgo político y yo no sé lo que van a hacer los políticos mañana. Claro, es la incertidumbre la que nos paraliza en cualquiera de las situaciones de la vida. Ignacio, queremos agradecer tu presencia aquí y bueno, decirte, como le digo a todos los invitados, estamos empezando nuestro programa, este es el tercero, pero va a ser un gusto poder volver a contar contigo a lo largo del año, ¿sí? Muchísimas gracias, la verdad que el programa es excelente y muy necesario para que toda la ciudadanía pueda informarse sobre un tema muy complejo que le afecta todos los días. Bueno, ese es el objetivo. Che, debe estar bueno el programa, porque todos nos dicen, ¿no? La pregunta, ¿verdad? Bueno, gracias Ignacio. Y gracias a ustedes, no se vayan porque ahora viene la apreciación global, la data del debate. Lo que no escuchaste, lo que no viste, la información exclusiva, la vas a tener aquí en Energía Argentina. Momento del último bloque, el dato final en Energía Argentina, el debate. Antes, queremos agradecer a ED Makeup. Podés encontrar sus productos en edmakeup.com. Ahora sí, Cledis, ¿qué nos quedó en el tintero? Mira, te voy a hacer un combo de trasnoche, un combo de madrugada. A propósito estuvimos mencionando en el programa una ley para promover inversiones del sector y además vos decís, bueno, fantástico, las empresas deben estar aplaudiendo. Bienvenido sea. Claro, bueno, vos sabés que no es así, no hay mucho ánimo en las empresas.
para que se alumbre una luz que regule muchas cosas. En realidad lo que quieren son algunas regulaciones puntuales que les permitan algún beneficio fiscal, el acceso libre a los dólares, pero no les seduce una ley ómnibus como la ley en la que sí estaría trabajando la Secretaría de Energía. Esa es parte del combo. Ajá. Es una del combo. ¿Querés que te lo complete? Sí, pero antes te quiero preguntar, ¿por qué no hay coordinación entre lo que trabaja la Secretaría de Energía y las demandas? No, yo creo que hay bastante coordinación. ¿Sí? ¿En qué sentido? Sí. Hay un trabajo político bastante esmerado de hacer rondas justamente con todas las empresas del sector privado, con todos los ministros de energía provinciales. Es que es muy difícil regular sin regular. Claro. Es muy difícil dar a uno sin que se te descalabren los precios finales. Exactamente. Ese es el gran problema. Bien, punto 1 comprendido. Punto 1. Vamos al 2, a tratar de dar una noticia auspiciosa, por lo menos a propósito del gobierno y de las empresas. Hay un acuerdo en ciernes que costó bastante llegar. A ver, en febrero del año pasado se especificó gran parte de las tarifas eléctricas. Estamos hablando no de lo que pagamos nosotros, los usuarios finales, sino de lo que cobran las generadoras, las usinas que producen electricidad. Se les especificó, pero con la posibilidad de que hubiese un ajuste por el índice de precios mayorista. ¿Qué pasó? No hubo ningún aumento. Se congeló. Es como si la pandemia y la cuarentena hubiese dejado en el freezer la posibilidad de ese aumento. ¿Qué pasó? ¿Qué empezaron a decir las empresas? Estamos hablando de las usinas que generan electricidad. Bueno, así en cualquier momento hay colapso y empieza a haber, no sé si un apagón generalizado, pero hay muchas empresas que van a empezar a salir fuera de servicio. La palabra maldita, lo que tememos, ¿no? Los cortes. Sí, exactamente. Hubo negociaciones arduas hasta hace muy poco y ahora en los últimos días parece que empezó a alumbrar un acuerdo. El acuerdo que consiste en que las empresas van a poder cobrar retroactivamente ese aumento que no pudieron cobrar durante el último año. ¿Y qué significa? Que el Estado lo va a pagar por la vía de los subsidios. Yo te digo, tengo dos informaciones diferentes como cálculo. Ese monto en el que se van a incrementar los subsidios de la electricidad oscila, según la fuente, entre 100 y 300 millones de dólares. Parece una barbaridad, ¿no, sí, Guillermo? Un montón. Bueno, sin embargo, ¿cuánto se paga anualmente? ¿Cuánto desembolsa el Estado para los subsidios de electricidad todos los años? O por lo menos este año, según presupuesto, más de 5.000 millones de dólares. Claro. Entonces, ¿qué dicen las generadoras de electricidad? Y no es tanta plata. No está bueno. Todo es relativo. Todo es relativo. Más allá de esa consideración, está por producirse ese acuerdo que va a dejar contenta a algunas empresas. Bien. ¿Te digo una? Dale. Una es dueña, o mejor dicho, el dueño de una de ellas, me refiero a Central Puerto, es de Nicolás Caputo, un allegado o un amigo del expresidente, y alguno podría decir en otra gestión, y bueno, porque tiene vínculos próximos con el gobierno. No, ahora este acuerdo favorecería a esta empresa, entre otras, y no se trata de amiguismo, favoritismo, sino de lógica económica. Claro. Carlos, ¿qué podemos proponer para el próximo programa? Rapidito, porque ya se nos va el tiempo. El próximo programa va a estar acá en el piso el ingeniero Carlos Chaponi, que es el presidente de la cooperativa CALF, y todo lo que significa una cooperativa, porque no tiene que ver solo con lo eléctrico, sino también con lo social. Es muy importante que lo podamos escuchar porque es el presidente de la cooperativa más importante de Latinoamérica. Bueno, los felicito. Gran programa, mucha información para arrancar el lunes. Gracias, José Luis. Gracias, Cledis. Gracias, Carlos. Y a ustedes también los vemos, pero podemos seguir comunicados, y esto es muy importante a lo largo de toda la semana. Acordate, vía WhatsApp, para nosotros es muy importante. Consejos, sugerencias, temas que vos quieras aportar, que te interesen que podamos tratar, podés hacerlo a través del 11 31 22 41 68. Dicho esto, muchas gracias por haber acompañado y que tengan una excelente semana. Chau, hasta el próximo domingo.